no sabemos qué va a pasar para adelante, pero sí es de la situación más crítica de la pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un número de casos importantísimos, son 8.000 casos diarios, tenemos una positividad alta. Pocos hubieran asegurado que más de un año del inicio de la crisis sanitaria en Chile, hoy enfrentamos su momento más complejo. Más de 8.000 contagios al día, un 10% de positividad del virus y un inminente colapso del sistema hospitalario dan cuenta de la severa crisis desatada por el COVID-19. Aún así, hemos sido testigos del colapso de cordones sanitarios, el flujo de pasajeros en el aeropuerto y la seguidilla ola de fiestas clandestinas. Bueno, en este escenario creemos que al llamado de respetar las medidas de control hay un elemento que quizás estamos omitiendo y que es fundamental: la empatía. Empatía para quienes se contagian, para quienes se enferman y también para quienes pierden la vida. Empatía para aunar esfuerzos en pos de controlar la emergencia frente al arribo de nuevas variantes, porque especialistas aseguran que con un 80% de la población vacunada, el panorama podría recién comenzar a ser controlado. Mientras eso no ocurra, debemos apelar al sentido común, respetando las medidas sanitarias y las normas básicas de cuidado: lavado de manos, distanciamiento físico y toma de conciencia frente a un aumento de casos que suma y sigue. Hoy vamos a conversar en detalle sobre esta crisis y qué podemos hacer para enfrentarla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360 acá en CNN Chile. Y a más de un mes de su arribo a Marte, el helicóptero del rover Perseverance ya está en contacto con el suelo marciano para preparar un histórico primer vuelo en otro planeta. Hay mucha expectación frente a las pruebas que este prototipo deberá superar para iniciar una nueva exploración de otros planetas. Primero fue la perseverancia. Y ahora es el turno del ingenio. Sale el robot Perseverancia como si estuviera dando a luz, prácticamente le ven las patas y todo, y después de eso vuela 90 segundos, toma fotos y nos da a demostrar dónde estamos. Lo que por más de 10 años se probó en la Tierra, hoy ocurrió en el suelo marciano. El helicóptero Ingenuity de la NASA logró desprenderse exitosamente del rover Perseverance para convertirse en la primera aeronave de la historia que espera volar en otro planeta. Para eso, aún le restan sortear complejos desafíos. Primero, es que pueda sobrevivir las grandes diferencias de temperatura que pueden existir entre la noche y el día marciano. En el día, uno en la superficie marciana puede sentir 20 grados Celsius, por ejemplo, pero en la noche uno puede sentir menos 90. Tiene que ser revisado absolutamente, hay que probar todos los sistemas, tienen que cargarle bien las baterías. Una mala maniobra puede significar el fin de todo el proyecto. Esta es una de las principales amenazas: gigantescos torbellinos y ráfagas de viento para un helicóptero que pesa solo 2 kilos. Para ello cuenta con 4 palas de fibra de carbono y una hélice que alcanza las 2.400 revoluciones por minuto, mucho más rápido que un helicóptero tradicional. Herramientas para enfrentar condiciones extremas. Es extremadamente difícil volar en Marte porque su atmósfera es muy delgada, es solo el 1% de lo que conocemos en la Tierra. Por eso el desafío es que el vehículo sea capaz de elevarse, y lo segundo es que frente a cualquier problema logre reaccionar lo más rápido posible. Ingenio ya se encuentra a 60 metros de Perseverancia cargando baterías. Dentro de una semana debiera quedar operativo para seguir escribiendo historia. Va a poder volar durante 90 segundos. Entonces es posible que alcance alturas de 100, 150 metros y va a tener una perspectiva para tomar paisajes en Marte que no la ha tenido nunca ninguna nave. Y eso es importante, es un vuelo que no va a ser monitoreado desde la Tierra, sino que el mismo helicóptero va a poder tomar decisiones. Autonomía que debiera elevarlo el próximo 11 de abril, día en que, de ser exitoso, comenzará a sobrevolar la superficie de Marte durante todo el mes para mostrarnos al planeta rojo como nunca antes lo hemos visto.
Impresionantes las imágenes de este helicóptero. Vamos a estar muy atentos frente a lo que nos pueda enviar, porque además se demora en llegar. Por lo menos 24 horas va a tardar en llegar las imágenes que capte el próximo 11 de abril este helicóptero, así que vamos a estar atentos para mostrárselas en Futuro 360. Cambiando de tema y volviendo al COVID, ya hemos escuchado sobre la nueva variante brasilera. Vamos a seguir hablando en nuestra entrevista de eso. También de la variante británica y sudafricana. Pero ahora se suma una nueva, que es la de Nueva York, que ha llegado a nuestro país. A la vuelta de comerciales vamos a estar conversando con Caterina Ferreccio, integrante del Consejo Asesor COVID-19, para analizar las nuevas medidas para combatir el virus y también cuáles son estas nuevas variantes. Quédense con nosotros, seguimos con más Futuro 360 acá en CNN. Y lo estamos viviendo de nuevo. Se han vuelto a reforzar las medidas sanitarias contra el COVID-19. Esto con el anuncio del cierre de fronteras, la restricción de permisos y hasta el adelanto del toque de queda. Una serie de medidas que intentan responder al aumento de nuevos casos que bordean los 8.000 diarios. Vamos a analizar esta situación junto a Caterina Ferreccio, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica y también miembro del Consejo Asesor COVID-19. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Gracias a ustedes por la invitación, encantada de acompañarlos. Bueno, estamos viviendo semanas negras, ¿no? Muy oscuras en torno a lo que está ocurriendo con el coronavirus. Y queremos saber, de acuerdo a las cifras y a la proyección, ¿qué posibilidades reales tenemos de tener, por ejemplo, 10.000 casos diarios? ¿Eso es un horizonte muy lejano o más cerca de lo que pensamos? Buena pregunta. Mira, yo pienso que llegamos a 8.000 hace poco, un par de días, y siempre ese número del día tiene un rezago de casos que todavía no se reportan, sobre todo en este momento que tenemos una recarga de exámenes en los laboratorios, se demoran, ¿eh? Hay listas de espera con exámenes que quedan esperando. Entonces, yo creo que no es improbable que hayamos estado estos últimos días. Cuando teníamos 8.000, podría ser que habían mucho más que todavía no se reportaban. No sé si se entiende. Entonces, creo que no es un número tan inalcanzable. Ahora, cuando ya superemos Sí, y si superamos esa barrera, por ejemplo, ¿va a ser muy difícil revertirlo o va a ser un tiempo largo el que se va a tomar para poder frenarlo? Distinto es parar, por ejemplo, contagios de 1.000 o 2.000 casos diarios, hacerlo con 10.000 casos diarios en un país como el nuestro, ¿no? Claro, o sea, hay dos cuestiones. Lo primero que si tenemos, por ejemplo, 8.000 que tuvimos hace un par de días, 2 semanas más, los pacientes que se diagnosticaron en ese momento, en 2 semanas más, cuando la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, va a tener un cuadro relativamente leve. Pero los que se complican, que el COVID se invade los pulmones y afecta a todo el organismo, en 2 semanas más, aproximadamente es la experiencia, ¿no es cierto?, que llegan al hospital de urgencia a ocupar los ventiladores. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que ya el sistema de salud está en el límite con los casos que ha tenido históricamente. Entonces, estos de los últimos días no lo van a dejar descansar. O sea, si bien los casos yo creo que van a empezar a bajar por 2 razones. Uno, por la vacunación, y lo otro por esta cuarentena más estricta. Pero los que están ocurriendo estos días van a seguir impactando durante mucho tiempo, porque una vez que el paciente entra, por ejemplo, en 2 semanas más, va a entrar al hospital y a veces se quedan un mes porque no los pueden sacar del ventilador. Entonces, ese es el problema de esta enfermedad, es cómo nos inunda el sistema de emergencia. Doctora, las medidas del gobierno sabemos que a partir de esta semana incluso han sido mucho más extremas, ¿no?, en cuanto a las restricciones. Pero de igual manera estamos viendo gran movilidad en las calles. Dejemos de lado la porfía, ¿no?, las personas indolentes que están haciéndolo, sino que vayámonos al día a día, personas que tienen que salir a trabajar, que no tienen un trabajo formal, que necesitan el día a día para poder alimentar a su familia, etcétera. ¿Cree que de igual manera sirven las medidas restrictivas como la cuarentena total? Sí sirve porque no tenemos opción, o sea, tenemos que disminuir los contactos entre las personas, porque piensa que el problema que tenemos ahora es una proporción importante de cepas, de variantes altamente transmisibles, y que también se ha visto que son más grave el cuadro clínico y también que afectaría a más jóvenes.
Entonces, tenemos que disminuir al máximo la posibilidad de contacto entre las personas. Entonces, cuando tú bajas la movilidad, en el fondo haces que la persona se contacta con menos gente y el virus, por lo menos si hay algún infectado, que está contaminando sin síntomas, ese va a encontrarse con menos personas, va a marcar a menos personas. Entonces, cualquier disminución de movilidad va a servir, va a disminuir la intensidad del contagio. Y en este momento es urgente pararlo porque no dan. Sí, se ha hablado mucho acerca de la variante brasilera, doctora, ¿no? Y que es mucho más contagiosa que la cepa original, sí, o que la variante original. Respecto a eso, ¿se puede prevenir, se puede frenar el avance de una variante tan contagiosa como esta? ¿Se puede hacer trazabilidad, por ejemplo, de una variante así? Bueno, mira, la trazabilidad, hoy día existe un sistema que es mucho más simple. Cuando tú ya conoces una variante y la quieres buscar a esa variante en particular, tú no tienes que hacer un estudio de todo el DNA, en este caso de todo el RNA del virus, porque tú vas y dices, tú ya sabes dónde, ya tienes la marca. Entonces, como un poco lo que se hace con los códigos de barra. Tú simplemente vas a buscar en su larga cadena de RNA si es que tiene este pedacito. Y eso es un test igual que el PCR. O sea, lo mismo que se hace el PCR, se puede hacer para buscar la cepa. Para buscar la cepa de Sudáfrica, la inglesa o la de Brasil, tú no necesitas secuenciar a todo el virus, que es lo lento y lo caro. Uno lo hace con un kit, como el PCR, que va a buscar esa marca que tiene este virus que lo hace único. Sí. Pero nosotros, como tenemos tantos casos, podemos tener cepas chilenas. Esa es una cuestión que seguramente está pasando. Para descubrir una cepa chilena tenemos que secuenciar entero el RNA. Eso se hace en pocos laboratorios, el Instituto de Salud Pública lo hace y algunos laboratorios, y es caro y lento. Entonces hay que usar las dos estrategias, buscar variantes desconocidas, pero lo más urgente es buscar estas variantes conocidas con su chip, digamos, rápido. Ahora, ¿qué haría falta para que se desarrolle una variante chilena? ¿Podría ser más contagiosa aún, por ejemplo, que las que ya conocemos? ¿Cuáles serían sus características? Bueno, mira, lo que pasa es que siempre están, como ya habrán escuchado todos ustedes, siempre cuando se está transcribiendo, copiando el virus, siempre salta alguna letra que se pone de mal lugar. Siempre hay variaciones. Lo que pasa es que las variaciones a veces son malas para el virus. Entonces esa variación se va quedando en el camino y ni sabemos. Y de repente es gente que no le pasó nada con la infección. Después le ha tocado con esta cepa que se ha hecho como más benevolente. Entonces las que nosotros nos llaman la atención son justamente las que se hacen más transmisibles o más violentas o más virulentas. Esas son las que llaman la atención porque uno ve un aumento de casos, lo que estamos viendo en Chile. O sea, este tremendo aumento de casos, que es lo que vieron en Europa y en Inglaterra y en Estados Unidos, es por este exceso, esta rapidez y este aumento de gente joven en los hospitales. Probablemente tiene que ver con estas cepas. Nosotros acá tenemos las 3 variantes circulando. Y estas que conocemos son porque han sido más transmisibles, por eso las conocemos. Pero a mayor cantidad de contagios, ¿hay mayor posibilidad de desarrollar una variante chilena o no tiene relación? Sí, tiene relación directa, porque en el fondo el virus se multiplica dentro de un huésped. Un huésped es uno de nosotros, nos infectamos. Dentro mío el virus muta. En su negocio con mis anticuerpos y con mecanismo de defensa, él muta. Y también muta porque siempre muta en su multiplicación, pero algunas de esas mutaciones lo hacen más débil, entonces no pasa nada, y otras lo hacen más fuerte. Y eso pasa todos los días. Todos los que estamos infectados, que no hemos infectado, ha mutado probablemente, ha mutado ha tenido algunas variaciones, algunos de los genes del virus, pero pueden haber sido intrascendentes. Pero si yo contagio a otro, y justo el que mutó dentro mío resultó más infeccioso, entonces esa mutante va a empezar a desplazar a los otros y va a empezar a ir más rápido, que es lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra rápidamente llegó a ser el 70% de los virus eran esas solas cepas. Entonces, si tú paras la transmisión,
esa cepa no se puede seguir transmitiendo y se va a empezar a controlar. Sí. Doctora, y por lo que le escucho, entonces la vacunación... Por lo que le escucho, la vacunación puede transformarse en una carrera contra el tiempo, ¿no? En este momento, el tema que tenemos es que tenemos que vacunarnos lo más posible, lo más rápidamente posible, para que no haya multiplicación del SARS-CoV-2 lo menos posible, para que no surjan otras mutantes, y también porque hay alguna defensa se espera que tengamos contra estas variantes. Ahí todavía no hay evidencia, pero esperamos, sobre todo, por ejemplo, con vacunas que son contra varios antígenos, esperamos que haya algún tipo de inmunidad, aunque no sea 100% ni 90%. Entonces, mientras más rápido lo hagamos, menos posibilidad de que vuelva a surgir otra y otra cepa, otra variante de este virus. Mientras más multiplicación, peor. Es lineal la posibilidad de que mute una. Doctora, y para cerrar, una pregunta de materia política, porque muchos han culpado que esta segunda ola en parte se debería por el relajo de los ciudadanos, pero también por los permisos que otorgó la autoridad, como por ejemplo el permiso de vacaciones. ¿Tiene relación directa lo uno con lo otro según su juicio? Y también, perdón, ¿cómo equilibramos el tema de la salud mental? Porque también se tomaron las decisiones en base a eso, después de un año prácticamente de pandemia. Claro. No, sí. Mira, lógico que hay una relación, o sea, veamos las dos cosas, hay una relación, o sea, este aumento tiene una relación directa con los permisos de vacaciones y con los viajes, sobre todo con los viajes a Brasil, con la cepa brasilera, y también con el no haber puesto límite a la cepa del Reino Unido. Entonces sí, claro que hay una relación. Y digamos, por los viajes al extranjero de los chilenos masivamente a Brasil y también fuera a Europa, trajeron las cepas y después se fueron a distribuirla a Chile con las vacaciones dentro de Chile. Entonces sí, es una relación directa. O sea, ahora, ¿cómo lo podríamos haber hecho para que esto no hubiera sido así? Bueno, nosotros habíamos pedido que se cerrara la frontera a las cepas prematuramente, a las cepas que eran estas variantes más infectivas, porque nos daba mucho susto lo que estábamos viendo en Inglaterra y después lo que vimos en Manaus. Entonces, disminuir la entrada radicalmente, entonces se podía haber hecho las vacaciones con algunas restricciones clave. Y con más control, pero sobre todo con una comunicación más efectiva en el sentido de la situación que estábamos viviendo. Yo creo que todavía la gente no estamos comunicando bien, esa es la verdad. Bueno, se me va el tiempo, doctora, pero de todas maneras nosotros queríamos tener este espacio de divulgación también para poder conversar con usted, para hacer nuevamente el llamado que hay que cuidarnos entre todos. Por más que siga bien el plan de vacunación, las medidas también parten por cada uno de nosotros. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos acá en Futuro 360. Que esté bien. Ahí estaba la doctora Caterina Ferrecho, profesora de la Universidad Católica y además miembro del Consejo Asesor COVID-19. Vamos a revisar noticias científicas, las últimas innovaciones también en nuestra sección Al Día con el Futuro. Después de un año detenido, el transportador LORD del Centro de Observación Astronómica ALMA volvió a operar. Ahí lo están viendo en pantalla. Esta máquina lo hace a más de 5.000 metros de altitud. Tuvimos un capítulo de Futuro 360 ya, ¿se acuerdan? La verdad es que es muy, muy difícil estar ahí. Bueno, y trasladó una antena en el llano de Jacnantor. El transportador, que puede llegar a mover antenas de hasta 100 toneladas, se encargan de ubicar cada antena con una precisión milimétrica. Este posicionamiento increíblemente exacto es crucial para las operaciones científicas y permite a ALMA además producir algunas de las imágenes más nítidas del universo de nuestro mundo, que son obtenidas desde el desierto de Atacama. Y a través de las imágenes del telescopio Gaia de la Agencia Espacial Europea, un equipo de científicos españoles logró diseñar un mapa completo de las estrellas que forman parte de la Vía Láctea. Ahí está en pantalla, es impresionante. A través de esta presentación se logró identificar una región nunca antes vista en nuestra galaxia, bautizada como Espolón de Cefeo. Se trata de una estructura compacta con movimientos constantes que conecta el brazo de Orión
con el de Perseo. Con casi 8.000 años luz de longitud, este espolón se eleva por encima del plano galáctico, lo que dificulta mucho más su visualización. Para alcanzar este nuevo hito astronómico, el equipo realizó representaciones de datos en 3 dimensiones en las que se muestran las posiciones de las estrellas azules masivas ubicadas a una distancia de hasta 12.000 años luz del Sol. Impresionante. Y nos hacemos la siguiente pregunta, les hacemos también a ustedes. Si ya me vacuné contra el COVID, ¿me tengo que vacunar también para la influenza o no es necesario? La doctora Katia Abarca, infectóloga de la red de salud UC Christus, explica la importancia que tiene esta otra vacuna. Miren. Bueno, es bien importante que las personas se vacunen contra la influenza. Comenzó la campaña. La influenza es causa de hospitalizaciones y también de muerte. Por lo tanto, una protección personal es uno de los fundamentos. El otro es ayudar a los hospitales y los servicios de salud a que haya menos enfermedad, menos hospitalizaciones, ¿cierto? Sabemos cómo están trabajando al límite y tener un control de una de las enfermedades que se puede prevenir por vacunas, como es la influenza, es un aporte, vacunarse para que haya menos hospitalizaciones y menos muertes en el país. Por otro lado, tener coronavirus y además influenza muy probablemente va a tener una peor evolución. Otro fundamento es que son vacunas inactivadas o muertas, por lo tanto el virus no está vivo y de esa forma son vacunas muy seguras que tienen algunas molestias que en general son pasajeras, así que son bien toleradas. Y finalmente recordar que sí deben esperar 2 semanas, 14 días después de haber tenido la segunda dosis de coronavirus para vacunarse contra la influenza. Y así llegamos al final de este nuevo capítulo de Futuro 360 en nuestra nueva casa virtual. No olvides visitar nuestro sitio que es futuro360.com y seguirnos en redes sociales para seguir informándote de todas las novedades científicas de Chile y el mundo entero. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos y a seguir cuidándonos.